tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tal como se los anunciamos. Hoy nuestra entrevista en Telebuen Día es con Adolfo Fito Garcé, politólogo, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fito? ¿Qué Buen tal, día. Nico? Bien, bien. Saquemos de lado lo verdaderamente importante, que es que una buena gestión de los intendentes redunda en un beneficio para la población. Es decir, una buena gestión de Daniel Martínez en Montevideo va a ser mejor para la vida de los montevideanos. Pero hablando estrictamente de la carrera política, ¿es una linda chance para Daniel Martínez lo que empieza a partir de hoy? Ah, sí. Una chance excelente, ¿no? No quiere decir que sea fácil conformar a los montevideanos. Vos sabés que la gestión de la intendenta Olivera fue una gestión polémica, más polémica fue la anterior quizás, y más dudas dejó quizás aún la gestión de Ehrlich que la gestión de Olivera. Pero bueno, las dos fueron gestiones polémicas, hay cierto clima de insatisfacción que persiste en Montevideo, así que vamos a ver si Daniel Martínez logra remontar cierta frustración que todavía existe en Montevideo respecto a las gestiones del Frente Amplio. Ahora, si lo logra, es uno de los que está dentro de 4 años compitiendo por el cargo de candidato a la presidencia en el Frente Amplio. No tenés dudas que en caso de tener una gestión que sea aceptada por la ciudadanía es firme candidato a ser, por lo menos... Y es uno de los nombres cantados, ¿no? Es uno de los nombres cantados. Y sí. Entre otras cosas por aquello de que, bueno, fue el trampolín hace muchísimo tiempo, fue el trampolín para Tabaré Vázquez, ¿por qué no habría de serlo para Daniel Martínez? Además, Daniel Martínez ha dado muchas señales, salvo hacia el MPP probablemente, ha hecho muchas señales de unidad al interior del Frente Amplio, ha tendido puentes hacia todo el mundo, o casi todo el mundo, ¿no? Y eso es bueno para alguien que pretende transformar su gestión en un trampolín. Es bueno entenderse en la interna del frente, tender puentes para después poder avanzar hacia una candidatura presidencial. O sea que, desde luego, es una de las cosas que habrá que estar mirando en estos años. Y en la previa, ¿qué da más credenciales? ¿Una buena gestión en la Intendencia de Montevideo? ¿Eventualmente marcar un perfilismo desde la Vicepresidencia de la República? ¿Una gestión en la OPP que sea respaldada por Tabaré Vázquez? Todo puede pasar, ¿no? Acordate que, por ejemplo, no sé, Danilo Astori se impulsó hacia la candidatura presidencial desde el Ministerio de Economía, ¿no? Pero antes, en gobiernos anteriores, desde el Ministerio del Interior, pensar en un Stirling, en un Juan Andrés Ramírez, no, Luis Hierro López. Si uno se remonta en el pasado, hay ministerios que se han transformado en catapultas, intendencias que se han transformado en catapultas, ¿no? ¿Por qué no la vicepresidencia? La vicepresidencia es un lugar muy especial que también tiene mucha visibilidad. Puede ser. Yo creo que todos esos cargos son trampolines, potenciales trampolines hacia el avance en las carreras políticas. Va a depender de muchos factores, muchos factores. Y sé que falta demasiado tiempo, pero ¿ves la posibilidad que Mujica pueda volver a ser candidato? ¿Y por qué no? No, ¿por qué no? Yo qué sé, no se puede descartar. Le gustó tanto la presidencia. Al principio parecía que no, ¿no? Pero después le encantó. Le encantó la presidencia. Es obvio, me parece, ¿no? Que le encantó la presidencia, la enorme visibilidad, cómo se transformó en una figura internacional. Por otro lado, la padeció, porque pudo hacer menos cosas seguramente de las que quería hacer, pero ¿quién sabe, no? Y volviendo a hablar de Además les cuesta tanto a los políticos retirarse de este país. Sí, es verdad. Volviendo a hablar de la gestión de Montevideo, para la concertación también es la primera prueba de fuego en el sentido de ser oposición. Es algo que no ha sido fácil para blancos y colorados aquí en la capital. Sí, es muy difícil, ha resultado muy difícil construir. Yo digo que en general en todas las intendencias del país pasa lo mismo. Yo creo que por razones básicamente de diseño institucional, o sea, va más allá de las personas y de los partidos. Por razones de diseño institucional, creo que es muy difícil en todo el país construir alternativas a los gobiernos departamentales. Yo qué sé, la asimetría de poder entre el intendente y las juntas departamentales es extraordinaria. No hay ningún cargo de notoria visibilidad desde que vos puedas, en ninguna parte del Uruguay, constituirte como una alternativa. Entonces, bueno, ¿desde dónde, por ejemplo, el Novik, desde dónde hace, ¿no? Oposición? ¿Desde dónde se lo ve? ¿Desde qué cargo? No es obvio desde dónde se va a transformar, si lo pretendiera, como todo indica, en el contendiente
del Frente Amplio en unos años. ¿Y qué tendría que hacer la concertación para...? Vos fuiste uno de los que había augurado, claro, no ibas a prever todo lo que pasó después en la conformación de la concertación, pero habías augurado una buena chance electoral para la concertación sí, en su claro, momento. claro. Decías que era una opción muy válida para el Frente Amplio. Después, claro. Yo estaba convencido que la construcción de la concertación transformaba el escenario de Montevideo en un escenario competitivo de verdad, que iba a haber competencia de verdad. Después la competencia no fue tan pareja como pudo ser. ¿Pero qué debería ser la concertación para que dentro de trabajar 4 o 5 años? Trabajar 5 años, ¿no? Los errores que comete la oposición en Montevideo son bastante claros, ¿no? Primero, no sumar. Si no suman los votos colorados y blancos y ¿no? Los adversarios del Frente Amplio es imposible. Primero, ¿No sumar sumar. en qué sentido? No sumar, ¿no? Con un candidato blanco, un candidato colorado, un candidato N, X, ¿no? Con muchos candidatos separados es imposible contra el Frente Amplio. Yo creo que eso es matemática pura, ¿no? Tienen que, para mí, si quieren desafiar al Frente Amplio, tienen que seguir sumando. La concertación es una manera de sumar en Montevideo. Está bien, sumar. Lo otro es trabajar 5 años, instalando candidatos 4 o 5 meses antes. Es muy difícil, pero le resultó muy difícil a Álvaro, ¿no? A mi hermano, le resultó muy difícil a Novik y le resulta muy difícil a Superman. Traes a Superman, es muy difícil, ¿no? Tenés que trabajar 5 años, 5 años todos los días. Tendrían que construir, yo qué sé, hasta capaz que tendrían que construir instituciones, ya que no hay ningún cargo desde el cual hacer como la vigilancia de lo que hace. Están los cargos de ediles, pero es muy poco visible, ¿no? Por ejemplo, podrían construir fundaciones, ¿no? Fundaciones, think tanks, le dicen los gringos, ¿no? Desde donde seguir diariamente los problemas de Montevideo, desde donde poder organizar conferencias, hacer publicaciones, generar información. Recoger un poco de guante de lo que había hecho Gandini, de largar mucho antes su candidatura y generar ideas. En eso Gandini, por supuesto que tuvo razón, ¿no? Ahora, si los blancos se van a pasar 5 años más para definir, si van a pasar 5 años o 4 años para definir quién va a ser el próximo candidato, si los colorados no trabajan 5 años, si no trabajan juntos, colorados y blancos, 5 años. ¿Y la posibilidad está de gestionar 2 alcaldías? Está bueno, eso le da cierta visibilidad a figuras políticas muy interesantes que tiene la concertación, ¿no? Pero bueno, yo creo que no alcanza, lo que hacen es obvio que no alcanza, ¿no? Porque el Frente Amplio no es que trabaje mal en Montevideo, es irregular, ha sido irregular. Yo creo que una de las cosas buenas de la concertación para nosotros, los vecinos de Montevideo, fue que el Frente se asustó, ¿no? Y no hay peor gobierno que el gobierno que se sabe ganador. Aquello de la heladera. Por supuesto, ¿no? Pero es así, ¿no? O sea, las mejores gestiones vale para nivel local y vale para nivel nacional. Las mejores gestiones son las gestiones en donde el partido de gobierno teme perder. En esas circunstancias, cuando la competitividad es muy fuerte, el poder del vecino, el poder del ciudadano crece, ¿no? Porque los gobiernos se esmeran. Lo que tienen que sentir es amenaza, tienen que sentir la amenaza de perder el poder. Y si fueras asesor de Novik, ¿qué le recomendarías? ¿Aprovechar este momento del Partido Colorado y erigirse como una figura de renovación y proyectarse a nivel nacional, o eventualmente seguir en el trillo de caminar en Montevideo y posicionarse como una alternativa muy válida como el principal líder de la oposición en la capital? A mí me parecía obvio que tenía que dar el paso de entrar al Partido Colorado, ¿no? A mí me parecía bastante obvio. Creo que en el Partido Colorado además le estaban abriendo las puertas. Este otro camino que sigue puede ser. Me parece como que era apostar a más para él, ¿no? Apostar a más, ingresar al Partido Colorado y tratar de jugar en la cancha de la política nacional, pero no lo sé. En todo caso, es mucho más que plata, Novik. No es solo plata, ¿no? Es decir, de política sabe, el mensaje fue muy claro, gastó plata, pero la gastó bien, ¿no? Yo creo que expresa muy bien esa cosa como de pierna fuerte que quiere el elector de un bloque respecto al otro. Yo hace mucho tiempo que estoy convencido que es así, ¿no?
que el elector de un bloque no espera elogios hacia el otro bloque por parte de sus dirigentes, ¿no? Es decir, los frente amplistas no se sentían identificados con el discurso de hace 20 años atrás, ¿no? De, no, las cosas que hacen Sanguinetti o Lacalle, Herrera, ¿no? O Jorge Valle, algunas pueden estar bien, no. El discurso con el que se sentía identificado era el discurso de, no, está mal. Lo que hacen está mal, están hundiendo al país, Creo que vale al revés. Creo que la mayoría de colorados y blancos se identifican con un discurso fuerte de oposición nítida y que los dirigentes que terminan prosperando son los dirigentes que se hacen, que sintonizan con esa demanda de pierna fuerte, creo. Y a nivel nacional en el gobierno, ¿qué está pasando? Estamos viendo la especie de, se dice, yo pensaba en esta especie de metáfora, se dice que antes de un terremoto se siente un ruido especial, ¿no? Y uno puede anticipar que se viene un terremoto. ¿Estamos sintiendo los primeros ruidos de lo que se viene, el terremoto de la discusión presupuestal? Sí, se están sintiendo algunos ruidos. Otra metáfora, ¿no? A lo Nubel Cisneros, ¿no? La calma que precede la tormenta. Yo creo que sí. Viste que estos meses parecía que no pasaba nada. Vázquez armó muy rápido el gabinete, ¿no? Un par de discursos muy cortos y algo decepcionante para un analista político el 1 de marzo. El gobierno empezó a funcionar y parecía como que, ¿no? ¿Dónde está la agenda? ¿Dónde están las iniciativas? ¿Qué está haciendo el gobierno? Eso de qué está haciendo el gobierno duró meses, ¿no? Creo que lo que está haciendo el gobierno es prepararse básicamente para la gran, la gran batalla, la gran confrontación del presupuesto, que yo creo que ahí se larga la tormenta, ¿no? Porque el presupuesto, por muchas razones, ¿no? Porque en el presupuesto va a haber iniciativas, yo juraría que va a haber iniciativas de reforma circulando adentro del presupuesto. En educación me parece que es obvio, ¿tá? Y además, claro, va a estar toda la batalla entre el grupo de los 8, que quiere una política económica no contractiva, que quiere que el Estado siga jugando un papel importante. Más Keynes. Más Keynes, exactamente, más contracíclico, si vos querés, ¿no? Y el equipo económico, que también, con muy buenas razones, dice, sí, pero las cuentas tienen que cerrar, ¿tá? Y heredamos más de 3% del PBI de déficit fiscal, ¿no? Entonces, hay una tensión muy fuerte, y yo creo que seguramente en el presupuesto van a empezar a mortificar a Astori, que hasta ahora no han podido. Escribías una columna ayer, creo que salió en el diario El Observador, sí, en la cual hacías referencia al poder de Astori y cómo claro, todavía Astori sigue siendo respaldado, aunque desde tu perspectiva no por mucho tiempo. O sea, yo siempre ya hace un tiempo, ¿no? Pienso que el poder político del astorismo viene declinando, ¿no? Que fue muy fuerte en el primer gobierno de Vázquez, que fue menos fuerte en el gobierno de Mujica, y yo lo escribí, me hago cargo. Yo pensé que iba a ser menos fuerte en este tercer gobierno. Por ahora no es así. Por ahora Astori sigue siendo extraordinariamente poderoso, ¿no? Las decisiones sobre las políticas, sobre las empresas públicas, tienen el sello de Astori. La política exterior, esta cosa más aperturista que regionalista que uno ve en la política exterior uruguaya, que no la comanda Astori, pero uno de sus aliados más importantes, el canciller Nino Boa, ¿no? En el presupuesto, en la política salarial, ¿no? Es más el Ministerio de Economía el que está fijando las pautas que el Ministerio de Trabajo. Entonces, Astori sigue siendo muy fuerte. La pregunta es si esto es un equilibrio estable. Un equilibrio estable. Quiero decir, ¿cuáles son las bases del poder del astorismo? La bancada retrocedió. Tiene la mitad de la bancada de senadores que hace 5 años, ¿no? Casi 2 años, ¿no? La bancada retrocedió. Los grupos que predominan en el Frente Amplio, los que tienen más respaldo popular, son los otros. Es el grupo de los 8, ¿no? Es el MPP. Sendic tiene tantos senadores como Danilo Astori, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el movimiento sindical? Obviamente, no se alinea con la visión del astorismo, ¿no? Lo que yo llamaría, en cierto modo, la intelectualidad de izquierda
no se alinea con la visión del astorismo, está más bien cercada a las posiciones que a mí me gusta llamar neodesarrollistas, estas que dicen, ¿no?, un poco más de Estado, más empresas públicas, más regionalismo que aperturismo, ¿no?, más innovación, ciencia y tecnología. Lo que engloba Constanza Moreira. Ponele, ¿no? Si vos te pones a pensar qué es el frente es mucho más que los que están en los cargos en el gabinete. El frente es una cosa muy grande, ¿no? El frente son los legisladores, donde la inmensa mayoría no son astoristas, ¿no? Es el movimiento sindical, el principal aliado del Frente Amplio. No se alinea con la visión astorista. Lo están diciendo todo el tiempo, Fernando Pereira, Marcelo Abdala, ¿no? Es la intelectualidad. En fin, ¿qué es lo que tiene Astori? Tiene su prestigio, tiene sus economistas de primer nivel, tiene el apoyo del presidente, ¿no? Ahora, ¿alcanza eso para contrapesar todo esto otro? Para mí no, para mí es una batalla muy desigual. Entonces, bueno, ahora, por más que el astorismo se esfuerce en hacer un presupuesto contractivo, va al Parlamento. ¿Qué va a pasar en el Parlamento? No, yo creo que en el Parlamento la presión hacia políticas del Ministerio de Economía y hacia el incremento del gasto y de las inversiones va a ser muy fuerte. Muchas veces se dice en la interna del Frente Amplio, se había anunciado, había trascendido que Tabaré Vázquez les pidió dar un giro a la izquierda en el gabinete. Cierto, y a la semana nos enteramos de la suspensión de obras, de algunas medidas que no son contestes con ese giro a la izquierda. Sí, bromeando sobre eso, está como Mujica. Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Para hacer un chiste viejo, ¿no? Pero, digamos, también Vázquez hace equilibrio, ¿no? O sea, no estás en la cima de un movimiento tan variado como es el Frente Amplio, sin hacer equilibrio y sin dar señales hacia muchos lados. Vázquez presidente, en su primer mandato, ¿no?, también daba señales para distintos lados, ¿no? Y trataba de conformar a sus distintos electorados. Y a veces daba señales hacia la izquierda, hacia el frente, y a veces eran hacia la oposición, ¿no? Él también hacía equilibrio entre sus electores y los electores de oposición. Y dentro de sus propios electores, a veces conformaba a unos y a veces a otros. O sea, le daba poder al astorismo, pero al mismo tiempo, yo qué sé, a la izquierda más radical, le daba, para decirlo de alguna manera, nada más ni nada menos que todo el enorme esfuerzo para encontrar los desaparecidos, las excavaciones en los cuarteles. Es decir, todo esto son interpretaciones porque uno no está en la cabeza de Vázquez, ¿no? Pero la interpretación, ¿cuál sería? Vázquez construye su poder político también agraviando a todos un poquito y conformando a todos un poquito. Y da la sensación que ahora está haciendo lo mismo, ¿no? A veces le habla a la izquierda y a veces le habla al ala más centrista del Frente Amplio. Y a veces le habla a la oposición, porque viste que una de las cosas que hizo en estos meses fue reunirse con legisladores de la oposición. Quedan pocos minutos y de verdad que hay muchos asuntos que me gustaría profundizar, pero justamente que hablamos de la oposición, ¿le complica a la oposición este doble juego del Frente Amplio, ser oficialismo y oposición al mismo tiempo? Bueno, sí, le complica. Ahora, le complica porque, claro, el Frente es muy variado y conviven, eso, ¿no? Realmente, como tú decís, ¿no? Conviven visiones distintas y a veces hace el doble juego. De todas maneras, a mí me parece que también son problemas del lado de la oposición. Problemas del lado de la oposición. ¿Por qué la oposición no es visible? Porque el Frente ocupa todo el espacio. Es una manera algo perezosa. Si piensan eso en la oposición, es una manera algo perezosa de razonar, ¿no? Porque mi impresión es que hacen poco. Es decir, la oposición tiene una estrategia. Lo voy a decir al revés. Voy a empezar de atrás, como Chile, ¿no? Sacando la pelota dominada, desde el fondo de la cancha. La oposición se repuso del golpe de octubre. Hay que empezar por ahí. La oposición sigue lamiéndose las heridas del golpe de octubre. Esperaban estar peleando la presidencia, peleaban, en parte culpa nuestra, ¿no?, de los encuestadores y politólogos, ¿tá?, que nos veíamos venir a otro escenario. Pero la cuestión es que la oposición veía o que ganaban la presidencia y que había un gran cambio político en este país, o que por lo menos iban a tener mayoría parlamentaria. El golpe fue enorme, se recuperaron del golpe. El liderazgo blanco se recuperó del golpe.
Bordaberry votó muy mal, se recuperó del golpe. En el Partido Colorado, lo que... A ver, el 80% de las noticias sobre el Partido Colorado tienen que ver con los líos adentro, ¿sí o no? ¿No? Y con las críticas al senador Bordaberry y con los movimientos de un sector hacia el otro. Entonces a mí me parece que todavía están con el choque, ¿no? El golpe de octubre y el golpe después del balotaje y el golpe de Montevideo. Todavía están y están lejos de generar una estrategia. Yo me pregunto, ¿qué Lacalle Pou vamos a tener? Hay algunas señales que lo muestran como alejándose de su propio discurso, ¿no? Y siendo más confrontativo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Larrañaga desapareció de los titulares, ¿no? Evidentemente está esperando que Lacalle Pou haga el desgaste. Esa es mi única interpretación, ¿no? Que se canse Lacalle Pou, que se desgaste Lacalle Pou en el vínculo con el gobierno y él tener su oportunidad después. Pero mientras tanto, ni Lacalle Pou aparece mucho, ni Larrañaga. Y en el Partido Colorado lo que ya dije. O sea, me parece que los problemas de oposición son, más que nada, ellos mismos. Fito, gracias por venir. No, por favor, un gusto. La pausa y seguimos con mucha más información.